Ahí, y ya comenzamos, pastor. Estamos aquí. Ay, ay, ay. Sí, señor. Buenos días. Bendiciones para todos. Aquí estamos con el tema de hoy. Nuestra hermana Laura, que es la moderadora de este programa y de este segmento, nos han solicitado es que hablemos sobre el tema de atar y desatar. Sí, porque este tema estaba yo platicando con una amiga mía y ella precisamente me estaba hablando y claro, y utilizó hasta el verso. Yo sé que usted va a hablar a lo que se refiere y no va a hablar precisamente a lo mejor a lo que yo le había mencionado la otra vez, pero ella me decía, ay no, yo he visto personas que nosotros atamos aquí a personas para que no se mueran. Y se mueren. Ajá, que si no, que si he escuchado que si nosotros le estamos orando por ellos y seguimos orando por ellos, lo que estamos haciendo es atándolos, no dejando que se vayan. Y me mencionó ese verso de no, porque la Biblia dice que lo que atamos aquí en la tierra se ata en el cielo, lo que desatamos aquí se desata. Y yo dije, yo no creo que se refiera a eso, pero ¿quién mejor para traernos luz y aclararnos cuándo que se debe utilizar ese verso o a qué se refiere? Ok, entramos entonces en materia desarrollándolo siempre a la luz de la Escritura. Amen. Usted puede comunicarse al 813-324-8802 en vivo para dar su opinión o para solicitar aclarar algún tema que usted crea conveniente que todos sepamos. Exacto. Fíjese que el tema de atar y desatar aparece solamente en el Evangelio de Mateo en dos oportunidades. La mayoría de la gente cita, hermana Laura, es cuando Jesús se lo dijo a Pedro. Pero dos capítulos más adelante, Jesús se lo dice a los discípulos. Entonces, vamos a ver el contexto en que Jesús le dijo eso primero a Pedro y dos capítulos después a Jesús, a los discípulos. Le adelanto, hay dos corrientes. Una que es lo que acaba de hablar nuestra hermana Laura, que es que yo ato a todo. Yo ato y desato, y entonces uno va más allá, ato riqueza y ato la pobreza, desato felicidad y ato la amargura. O sea, todo lo atan, todo lo desatan, pero tristemente en la práctica no acontece nada. Yo estuve por años trabajando en un concilio, hermana Laura, que era obligatorio, esa es la palabra. Los domingos, cuando comenzamos el servicio, era atar al diablo y desatar bendiciones. Pero hacíamos dos servicios los domingos, uno en la mañana y uno en la noche. Y entonces en la noche había que volver a atar al diablo. Hasta que me dijo una... Cuando se acababa el culto lo desataba. No. Me dijo una persona, me dijo, pastor, no lo atamos esta mañana. ¿Quién lo desató? ¿O cómo se desató? Y me dejó sin palabras. Porque lo atamos en la mañana. Te ato, Satanás, y te ligo, y te amarro para que no perturbe, te echo a lugares secos y sin reposo. Mire que hasta me lo sé de memoria en la oración. Y después a las 7 de la noche, cuando comenzamos el otro servicio, te ato, Satanás, te amarro y te ligo. Entonces, pastor, no lo atamos esta mañana. ¿Quién lo desató? ¿O cómo se desató? Ay. Por eso, esa es la primera corriente que hay. La otra ya se lo vamos a explicar a la luz de la Escritura, que es la que yo encuentro que tiene contexto, que calza todo. De todo modo, aquí respetamos la opinión de cada quien. Y cada quien puede opinar a su punto. Mire, la primera parte, vamos a buscar, hermana Laura, Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Vaya leyendo lo que yo le voy a hacer tres observaciones acá. Ok, 16 del 13 al 19. Okay. Léalo en Reina Valera para que lo explique más claro. 13 al 19 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primer punto. ¿Quién eres tú, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le responde Jesús?
Ajá. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, Ajá. sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación. Mira, Simón, te lo reveló mi Padre, ni carne ni sangre. Primer punto. Siga. Ok, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, segunda observación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, porque si no hubiese dicho, y sobre ti. Ahora, imagínense a Jesús diciendo y señalándose a él mismo. Y sobre esta roca, señalándose a él, edificaré mi iglesia. O sea que, porque él podía haber dicho sobre ti, edificaré la iglesia. Dos, y entonces aquí entra el contexto. Sigue, hermano. Entonces después dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nos paramos acá. Fíjate que esta primera parte, a ti, específicamente a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. No dice de los cielos, sino del reino de los cielos, cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cuándo fue eso? Cuando Pedro predicó que se entregaron 5,000, después le predicó, se entregaron 3,000, después predicó y se entregaron Cornelio. O sea, Pedro fue el primero que abrió el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles en números. ¿Se da cuenta? Entonces ahí le dieron las llaves. ¿Quién abrió el evangelio al mundo? Pedro. Cuando en el Pentecostés, que había gente de Pasmo, de Egipto, de todos lados, había gente ahí. Ahí Pedro abrió, y a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y a los gentiles, cuando le predicó a Cornelio, que era un centurión romano, ahí se le abrió. Entonces sigue diciendo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces esto viene dado por la predicación del reino de los cielos. No lo podemos sacar de contexto. No lo podemos. Entonces la primera parte de atar y desatar se refiere a la predicación del evangelio, a abrir la palabra del Señor a la gente, a judíos y a gentiles. Y después que la persona acepta a Jesucristo, entonces nosotros atamos a esa persona al reino de los cielos. Pero si la persona no quiere, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer más nada. O sea, no habla de atar riqueza, no habla de atar demonios, no habla de atar enfermedades, no habla de desatar, no, habla, es relacionado con el reino de los cielos. Pero ya se lo voy a explicar más adelante, porque quiero darle el otro contexto. 2 capítulos después, Mateo 18, 15 al 18. Ahora eso se lo dice Jesús a los discípulos. 18 del 15 al 18. Ok, del 15 al 18 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sí. ¿Sabía que habían dos? Sí, pero en 2 contextos diferentes. Había. Ahora aquí no estamos hablando del reino de los cielos. Ahora aquí estamos hablando de cómo se perdona a la persona. Y si la persona no quiere humillarse, si la persona no quiere perdonar, si la persona no quiere oír a los ancianos, si la persona no quiere oír a la iglesia, si la persona sigue en su terquedad, en su rebeldía, en no obedecer a nadie, entonces, mijo, nosotros te atamos. Aquí viene como una parte de disciplina, de orden dentro de la congregación.
esos son los dos contextos que hay y ahora sí se lo voy a explicar. No hay otro contexto, no aparece en más evangelios el atar y el desatar. Ahora vamos a darle explicación. Fíjese, esa palabra atar en el Antiguo Testamento se escribía azar, qué cosa, ¿no? Atar, se escribe azar. Azar, con Z. No, con S y sin H. Azar. Ajá. El verbo es azar. Ajá. ¿Qué significa? Atar, como en Jueces 15:12, en cancelar, como Segunda de Reyes 17:4, enganchar un carro, una carreta, como en Génesis 46:29, y amarrar, como en Génesis 49:11. O sea, tenía varios sinónimos la palabra azar. Seguimos. Desatar, pero son en el Antiguo. Ajá, en el Antiguo Testamento. La palabra atar, desatar, es todo lo contrario. Mientras que el verbo itir, ahora sí este es con H, itir es desatar, puede ser exactamente lo opuesto a azar en cada uno de estos sentidos. O sea que, resumiéndole, azar podía significar atar, enganchar, encancelar y amarrar. Pero cuando se llega al Nuevo Testamento, significa solamente, ellos los tomaban ahora como atar y desatar. Ya no era enganchar, ya no era encarcelar, ya no era amarrar, sino atar y desatar. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando ellos tenían dudas, oiga bien, cuando ellos tenían dudas, los judíos de un mandamiento llamaban a los sabios y los sabios explicaban lo que quería decir la Torá y entonces ataban o desataban. Ejemplo, la Torá dice para los judíos que el sábado no se podía trabajar, pero no especificaba que era trabajo. No especificaba que era trabajo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Vamos a llamar a los sabios, a los entendidos, a los que conocen de la Escritura, los sabios de la Torá, los maestros, los doctores. Entonces ellos aclaren. Ajá, ellos aclaraban. Entonces decían, mira, si sacar el buey de un hoyo, darle comida a la oveja, se puede hacer. Pero matarla para irla a vender al mercado, no se puede hacer. Entonces ellos ataban y desataban. Esto no lo puedes hacer. Esto sí lo puedes hacer. Entonces, atar permisivo. Exacto. Se permite o no se permite, pero no lo decía todo el mundo. Lo decían los que sabían de la Escritura. Entonces, cuando Jesús está dando sus instrucciones, ellos entendieron. Bueno, mira, cuando en el reino de los cielos, lo que tú ates, que ya tú tienes el lineamiento de la Escritura, es lo que se va a permitir. Y lo que tú, lo que tú desates es lo que se va a permitir. Lo que tú ates no se va a permitir. Ejemplo, cuando el Señor le está diciendo a los discípulos, si no perdonas al hermano, si no perdonas, tú lo puedes atar. Si el hermano no perdona, tú lo atas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo por allá en Corintios cuando se reunieron? Que Pablo dijo, y justamente lo ataba al diablo prácticamente. Sí. Ahí está claro, porque se estaba acostando con su madrastra. Entonces, y el hombre no quería reaccionar, y entonces Pablo le dijo, júntense los ancianos, la directiva, y mi espíritu justamente con ustedes. Entonces el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. Entonces, resumiéndolo, ¿qué es atar y desatar? Que cuando había alguna duda de algo, llamaban a los entendidos, a los sabios, y ellos decían, bueno, mira, esto se puede hacer. Es lo mismo que pasó en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15, cuando decían a los Gálatas que se presentó el problema, se tienen que circuncidar los nuevos creyentes gentiles.
Y se formó esa discusión, que sí, que no. Entonces fueron Pablo, Sila, Bernabé, Timoteo, fueron a Jerusalén y fueron también los que decían que había que circuncidarse. Dice que después de mucha discusión, que se reunieron los ancianos, los apóstoles, los de la directiva, se reunieron todos y después ellos dijeron, no hay necesidad de que los nuevos creyentes no judíos se circunciden. O sea, ellos desataron ahí un problema que había que resolver. Pero no es un desatar, hermana Laura, de que yo desato lo que yo quiera. No, tengo que irme a las escrituras e interpretarla, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite hacer. No es que yo improviso y yo desato esto y yo ato aquello. No, yo estoy sobre el basamento de lo que ya Dios dijo. Yo lo interpreto y entonces lo que pasa es que nosotros agarramos el atar muy diferente a como ellos lo entendían. Ya, lo vamos muy literal a lo que es atar, cancelarlo, quitarle autoridad, sí, quitarle poder. Eso era permitir o no permitir, o aclarar qué es lo que se puede hacer. Ejemplo, mire que los fariseos eran tan hipócritas, tan fariseos, que llegaron a un extremo a decir que un huevo, que una gallina, eso lo leí en la historia, que un huevo que una gallina hubiese puesto el día de reposo no se podía comer porque la gallina hizo el trabajo de pujar. ¿Sabes lo que es eso? Entonces estaban poniendo demasiadas cargas, por eso es que Jesús dijo, no, óiganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos quieren poner cargas sobre los hombros de los hombres que ellos mismos ni con un dedo quieren tocar. ¿Qué hacían ellos? El día de reposo, un día de reposo, cuando ustedes lean la Biblia, el camino de un día de reposo es una milla. Una milla, sí. Ok, entonces ¿qué hacían ellos? Ejemplo, yo voy a visitar al esposo de la hermana Laura, pero me queda a 2 millas, la voy a visitar el sábado. Entonces, ¿qué hacía el viernes? Yo agarraba una prenda mía, un par de zapatos viejos, un pantalón viejo, una camisa mía, y exactamente lo ponía a 1 milla de mi casa. Entonces, cuando yo llegaba de mi casa, a donde puse el pantalón viejo, el zapato viejo, ahí yo decía, esto es mío, esto es mi propiedad, o sea que de aquí puedo caminar 1 milla más para llegar a la casa ya. Mira cómo lo torcí. Yo pensé que era que entonces le decía a mi esposo, camina tú 1 milla y nos encontramos. No, pero era dándole vuelta a su favor. Por eso que dice que el que hizo la ley hizo la trampa, pero no estamos hablando de Dios, estamos hablando de los hombres, los fariseos. Ay. Bueno, por eso es que Jesús le echaba duro, y por eso entonces la pauta era, mientras yo esté aquí, Jesús resuelve. Jesús permite y no permite. Jesús aclara, ¿qué es lo que hacía Jesús? Oíste que fue dicho. Mas yo os digo. Entonces estaba prohibiendo y aprobando. Pero el asunto es que Jesús dice que él se tiene que ir. Tengo que dejar. Entonces, Pedro, lo que tú haces, exacto. O sea, tienes que aprender a los discípulos. Mira, ¿cómo van a hacer si una persona no perdona? Lo llamas aparte, lo llamas con 2 testigos, lo llamas con toda la iglesia. Es importante conocer la palabra para que no te podamos. Exacto, exacto. Entonces se reúne la gente y dice, mire, pastor, líder, ya yo hablé con él a sola, llamé con el hermano Pedro y la hermana Juana, ahora él no quiere nada, el pastor habla con él, no quiere nada, habla con toda la iglesia. Yo viví eso, yo viví eso, yo lo vi, un caso allá en mi país. Lo llamaron aparte, dijo que no, lo llamaron con 5 testigos, dijo que no, lo llamó el pastor con toda la congregación y el hombre dijo que no. Y yo, Dios mío, entonces tenlo como gentil y publicano. Entonces ahí sí te pongo a un lado conforme a la palabra. O sea, no es que nadie va a decir algo, no es que alguien va a decir algo que esté fuera de la palabra. Ejemplo, y con esto cierro, el caso de Elías, cuando dijo, por mi palabra no va a llover. Pero eso no lo inventó Elías, eso fue dado de Dios. Por eso, entonces Elías lo pudo atar, amarrar, que no iba a llover, pero fue porque ya Dios le había hablado.
Para resumir, entonces, cuando usted lee algo en la escritura que usted no entiende, entonces usted busca a alguien que le explique y esa persona le va a aclarar, le va a abrir, le va a permitir o le va a decir, no, no se puede hacer, no es así y queda atado. Entonces, lo que tú aclares será aclarado y lo que tú no aclares no será aclarado. Y todo esto en base a la palabra de Dios, que no es a nuestra creencia, lo que nosotros opinamos. Pues yo escucho a mucha gente, y declaro, desato, ato, conjuro, ay Dios mío, de todas estas cosas. Sí. O sea, wow. Bueno. Es sencillo, pero a la vez profundo, pero cuando uno lo entiende, uno dice, oye, es así, no hay que ir inventando tantas cosas. Gracias, pastor, por aclararnos esto, porque de verdad que yo que llevo tantos años en el Evangelio, no lo había entendido así y probablemente lo usé muchas veces erróneamente. Y ahora pues estamos, hay luz, está aclarado. Bueno, y antes de irme, como siempre, los dos avisos que tengo rapidito. Sí. Las inscripciones del Instituto Bíblico CIMA están abiertas. El curso por internet en la comodidad de su casa, 1:30 a la semana. Y lo otro, si usted por alguna causa, motivo o razón no está asistiendo a ninguna congregación y desea que yo lo visite juntamente con mi esposa, háganoslo saber y nosotros iremos allá, le leeremos la Biblia, oraremos por usted, oraremos por su casa y compartiremos siempre de la palabra del Señor. ¿Qué le va a costar eso? Pan con mantequilla y café. Bueno, bendiciones para todos. Y seguirlo, ¿cómo lo siguen? Ahí a través de Facebook como Sergio Cabello y mi correo electrónico Sergio Cabello 50, el número Sergio Cabello 50 @gmail.com. Y para los que siguen en la radio, 813-324-8802. Usted puede solicitar también, quiero que hablen acerca de este tema, que si los ángeles son zurdos o vuelan para atrás. Bueno, bendiciones para todos y gracias a la gente que se conectó aquí, Charlie, David Rosario y Julia Espedal. Bendiciones para todos. Gracias, qué bueno.